Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Héctor Polino. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy vamos a tratar de ser breves y aprovechar el tiempo, Héctor, porque sé que tenés muchísimos compromisos y te agradezco la amabilidad que has tenido de darnos unos minutos de este mediodía para La Brújula. Lo primero que te quería preguntar es sobre esta compra que hizo el Ministerio de Desarrollo Social bajo la Ley de Emergencia Alimentaria, donde se han verificado sobreprecios realmente alarmantes, y cómo deja esto, digamos, cómo lo ves como hecho en sí, y además cómo deja al Estado como autoridad de aplicación de leyes que justamente custodian el no abuso en los precios, es decir, si no le hace perder al propio Estado autoridad frente a pequeños comercios, medianos comercios, que muchas veces efectivamente van con sus precios más allá de lo indicado. Y sin duda lo deja muy mal parado al gobierno nacional, porque es precisamente desde el gobierno nacional donde se está llamando a las grandes cadenas de supermercados, a los negocios barriales, a los formadores de precios, precisamente a que tengan una actitud acorde con la circunstancia que se está viviendo, que no remarquen los precios, que tengan una actitud solidaria de carácter social, de modo que esto te deja muy mal parado al gobierno, que es el que tendría que estar dando el ejemplo. Si desde el gobierno se pagan sobreprecios en la compra de productos de la canasta de alimentos, ¿cómo luego se le puede exigir a un supermercado o a un negocio barrial que no le cobren sobreprecio a un consumidor? Me parece que acá hay que individualizar a los responsables de esta situación y pedirles la renuncia al cargo. Hay que ser muy severo en este sentido. Bien. Yo tengo por Daniel Arroyo la mejor de las opiniones, pero bueno, hay que ver en qué eslabón de la cadena gubernamental se tomó esa decisión, y los responsables directos, a mi juicio, tienen que presentar la renuncia, y si no la presentan hay que echarlos como una prueba clara de que el gobierno está dispuesto a tomar con los grandes grupos del poder económico las medidas que corresponden frente a la contingencia que vive el país, ¿no? Claro. ¿Cómo están viendo ustedes desde Consumidores Libres el movimiento de los precios? ¿Hay realmente grandes abusos o la situación está bajo control? No, hay verdaderos abusos, sobre todo en aquellos productos que están fuera del listado de precios cuidados y de precios máximos. Sobre todo advertimos en la carne vacuna y en las frutas y verduras. Ahora, para saber en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión de los precios, a mi juicio es necesario aplicar de una buena vez las leyes vigentes, entre ellas la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de diciembre del año 2015. ¿Qué establece esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con dos representantes de dos entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Hoy, frente a la carne vacuna, que salvo 5 cortes están fuera del listado de precios cuidados, no está, por ejemplo, el asado, no está la carnaza, no está el lomo en el listado, o las frutas, solamente está la manzana, en verduras y solamente 5 productos. En aquellos productos que están fuera del listado, se están produciendo
fuertes aumentos. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿El verdulero? ¿El transportista? ¿El mayorista? ¿El productor? No lo sabemos. Claro. Con respecto a la carne vacuna, que vos fíjate que el 50% de la carne vacuna se exporta. Sí. Y de ese 50%, el 50% se exporta a China. Muy bien, con los problemas que China ha tenido en los últimos tiempos, disminuyó el volumen de exportación de carne vacuna. Correcto. Y también disminuyó el consumo en el mercado interno, a punto tal que de consumir hace unos años 75 kilos promedio por persona y por año, hoy se consume menos de 50 kilos. ¿Cuál hubiera sido la lógica en la venta de la carne, en el precio de la carne vacuna hoy en el mercado interno? Tenía que haber caído el precio. Sí, efectivamente. O en el peor de los casos, haberse mantenido a los valores que tenía el 6 de marzo. No, ha aumentado. Depende del lugar, el aumento es del 10, del 20, del 30, del 40%. ¿Y cómo se explica Entonces, esto? ¿dónde sabemos quién es el culpable? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el frigorífico? ¿Es la curtiembre? ¿Es el transportista? ¿Es el carnicero? Para eso hay que aplicar, reitero, la ley que se denomina Observatorio de Precios, para saber qué eslabón de la cadena o en qué eslabones de la cadena se está produciendo una actitud claramente abusiva y se producen los fuertes aumentos de precios. Claro. Entonces, hay que cumplir de una buena vez las leyes vigentes. No puede ser que el Congreso Nacional, que aprobó en mayo del año 2018 una ley que se denomina de defensa de la competencia, sobre la base de iniciativas parlamentarias presentadas por diputados oficialistas y opositores de entonces, crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos en abril del año 2020, todavía no se constituyó ese tribunal. Tenemos que ser un país serio, y para ser un país serio tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Yo quedo afónico todos los días de repetir este tema. No puede ser que el Congreso a veces está años discutiendo una ley, finalmente se aprueba, se publica en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo dicta luego el decreto reglamentario y después no se cumple y no pasa nada. Ese es el problema de la Argentina de hoy, uno de los tantos problemas de la Argentina de hoy. Claro, la anomia a la cual se hace referencia desde hace décadas. Pero esa anomia tiene un beneficiario, que son, en lo que hace al tema del consumo, los grandes grupos del poder económico, las grandes empresas, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Ahora vos fíjate, si el propio gobierno nacional, que es el que tendría que controlar y sancionar a los que se abusan, hace una compra y se abusan con el gobierno nacional, ya hemos perdido todo tipo de control. Sí. Ya estamos en una situación muy complicada. Por eso es que, volviendo al comienzo de la nota, hay que individualizar quién fue el responsable de esa compra con precios abusivos y pedirle la renuncia, si no renuncia voluntariamente. Claro. Hay que dar el ejemplo,
desde arriba, para poder luego ser severo con los de abajo. Uh-huh. Héctor, te hago la última pregunta para no abusar más de tu tiempo, y es la siguiente. Se le ha dado facultades a los municipios para que a través de sus inspectores hagan control de precios. ¿A vos te parece una medida efectiva, siendo personal que efectivamente no está previamente capacitado, que no se ha organizado esta tarea de la mejor manera? ¿Te parece que puede llegar a ser efectivo de todas maneras este control que se le transfiere básicamente a los intendentes, digamos, del Gran Buenos Aires, o te parece que realmente es más para la tribuna que otra cosa? La medida es correcta. Ajá. A mí me parece que los funcionarios, el personal con que cuenta la Secretaría de Comercio Interior y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor es absolutamente insuficiente para controlar un supermercado que está en Formosa, en el Chaco, en Tierra del Fuego, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza o en Córdoba. Es absolutamente insuficiente. Acá en esta tarea de control tienen que involucrarse, además, las distintas áreas específicas, competentes de los gobiernos provinciales y los municipios. Y si hoy hay un municipio que no tiene personal competente, bueno, hay que tomar personal nuevo o preparar rápidamente al personal que tiene el municipio para efectuar una tarea de control y de sanción. No es tan difícil controlar, ir con la planilla de precios cuidados y la planilla de precios máximos y ir a una góndola de un supermercado y ver si el precio que está en la planilla se corresponde con el que está en la góndola. Sí, claro. No es tan complicada esa tarea, hace falta voluntad política para llevarla a cabo. En este momento tienen que involucrarse, a mi juicio, yo lo vengo sosteniendo de hace rato, no solo el gobierno nacional, sino las distintas áreas competentes de los gobiernos provinciales y municipales, porque de lo contrario es imposible, materialmente imposible, controlar a las cadenas de supermercados, minoristas, mayoristas, a los negocios barriales en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados. De modo que la medida me parece correcta. Si no tienen personal competente, hay que enseñarles, hay que instruirlos rápidamente y tienen que salir a la calle. Cualquier consumidor está en condiciones de hacer esa tarea. Sí. Se va con el listado de precios cuidados que publicaron todos los medios de prensa en su momento, lo extraen por internet, en caso contrario, ahí tienen cuánto vale el kilo de fideo, cuánto vale el litro de leche, se va a la góndola del supermercado y hace el control. ¿Cómo lo va a poder hacer empleados de los municipios? Bien. Bueno, Héctor, a sabiendas de que ya tenés compromisos con otros medios, te agradezco muchísimo y seguramente dentro de unas semanas volveremos a hablar. Cuando vos gustes. Bueno, que sigas muy bien, man. Un fuerte abrazo. Hemos hablado para vos también. Gracias. Hemos hablado con el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, que hace una labor que es extraordinaria en defensa de los consumidores. Ejemplar. Yo estoy orgulloso de él porque lo conozco hace 50 años prácticamente, y su militancia, su trabajo, su compromiso con el pueblo trabajador, con la sociedad argentina, es extraordinario. Bueno,